Buenos días, jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están, jovencitos? Primero, la disculpa del caso por haber llegado un poquito tarde, tuve un pequeño impasse, sí, tuve un pequeño problemita en el bus, pero ya estoy acá, la disculpa del caso y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Con nuestro tema del día de hoy. Hoy nos toca ver el tema de electromagnetismo, parte uno, ¿es correcto? ¿Sí? Nos toca ver la parte de electromagnetismo, parte uno. Así que, jóvenes, vamos a iniciar indicando, jovencitos, obviamente, esta pequeña sesión. ¿De acuerdo? Colocamos ahí entonces como título electromagnetismo. Colocamos ahí como título electromagnetismo. Ahí está, jovencitos. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Sí? ¿Se nota bien la pantalla? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿No está el material en el Drive? Qué raro. ¿No les han mandado el material, jóvenes? ¿No? Ya. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Concéntrate aquí mejor. ¿Sí? Concéntrate acá nomás. Concéntrate acá. ¿Sí? No te preocupes. Tranquilo. Eso es algo que se puede manejar. ¿Correcto? No te preocupes. De repente, Carolina lo has enviado un poquito. ¿Sí? Electromagnetismo. Muy bien. Electromagnetismo. Muy bien, jovencitos. Bueno, vamos a indicar, jóvenes, lo siguiente, ¿ah? Vamos a indicar lo siguiente. Parte de la física, parte de la física, parte de la física que estudia la relación entre el magnetismo y la electricidad. Ahí está, jóvenes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, jovencitos, de electromagnetismo, hablamos de aquella parte de la física que se va a encargar netamente del estudio de la relación entre el magnetismo y la electricidad. Jóvenes, colocamos aquí como subtítulo magnetismo. Punto número 1, magnetismo. Punto número 1, magnetismo. Jóvenes, cuando hablamos de magnetismo, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Cada vez que yo escucho la palabra magnetismo, algo se nos viene a la mente. ¿Qué cosas son? Los imanes, y es correcto. Correcto, jóvenes. Atracción, repulsión, muy bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablamos de magnetismo, de frente, lo que primerito que se nos viene a la mente, que son los imanes, ¿correcto? Entonces, magnetismo, vamos a indicarlo, jovencitos, de la siguiente manera. A ver. ¿Qué cosa viene a ser el magnetismo? Jóvenes, el magnetismo lo vamos a indicar de la siguiente manera. Propiedad de ciertas sustancias, que pueden
atraer, que pueden atraer al hierro, que pueden atraer al hierro, cobalto, y níquel. Al hierro, cobalto y níquel. A estas sustancias, le llamamos, ¿cómo le llamamos, jovencitos? Le vamos a llamar imanes. Imanes, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, muy buena pregunta. ¿Por qué solamente a estas sustancias y no a otras sustancias como el oro, el hierro? Esto se debe básicamente a una propiedad magnética que presentan estas sustancias, a las cuales vamos a llamar dominios magnéticos. Cada sustancia tiene pequeñas micromoléculas que están orientadas y que son sensibles a esta propiedad magnética. Solamente el hierro, cobalto y níquel presentan esta propiedad, ¿correcto? El oro, la plata, el aluminio, el bronce no presenta características magnéticas, ¿correcto? ¿Sí? El cobre, perdón, el cobre, ¿ya? Entonces hay que indicar, jóvenes, que básicamente se debe a una estructura interna de los átomos y a la orientación magnética que éstas puedan presentar, ¿de acuerdo? Se les llama dominios magnéticos. Bien, jóvenes, entonces cuando hablamos de un imán, hablamos de una sustancia que puede atraer al hierro, al cobalto y al níquel, ¿correcto? Los imanes a ver, vamos a explicarlo aquí. Los imanes pueden ser naturales, como por ejemplo la magnetita, o artificiales, como quien, por ejemplo, el electroimán. Ahí está, jovencitos. Entonces, los imanes pueden ser de dos clases, ¿no? Artificiales y naturales. El imán natural recibe el nombre de magnetita y el imán artificial recibe el nombre, en algunos casos, de electroimán. ¿Correcto? Vamos a indicar por aquí. Los imanes presentan dos zonas donde se concentra el magnetismo. Llamadas o llamados. ¿Cómo se les va a llamar, jovencitos, a estas zonas donde se va a concentrar el magnetismo? Se le llama polos magnéticos.
se les va a llamar polos magnéticos, ¿correcto? Polos magnéticos. Y todo imán presenta como mínimo 2 polos magnéticos. ¿Estamos? Bueno, acá lo vamos a presentar, jóvenes. Acá tenemos un imán de barra. Acá tenemos un imán en forma de barra que va a presentar, jóvenes, esta particularidad. Va a presentar 2 zonas. Aquí, jovencitos. Y por acá. Ahí está, jóvenes. Sur, norte. A este de acá le llamamos polo norte. Polo norte. ¿Estamos? Y a este de acá, jovencitos, le llamamos polo sur. Entonces tenemos los 2 polos magnéticos, ¿correcto? El polo norte y el polo sur. Estos polos son inseparables. Estos polos magnéticos, ¿qué son, muchachos? Son inseparables. Son inseparables. Son inseparables. ¿Qué significa eso, jovencitos? Que si tú partes el imán por la mitad, vas a obtener nuevamente 2 imanes, cada uno con su par magnético. Los imanes presentan esta propiedad llamada inseparabilidad magnética. Inseparabilidad magnética, jovencitos. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Se le llama inseparabilidad magnética. ¿Se ve bien la pizarra? ¿Sí? ¿Se nota bien la pizarrita, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Inseparabilidad magnética. Muy bien. Otra cosita también que debemos conocer de los imanes. Otra cosita también que se debe conocer de los imanes, jovencitos, va a ser lo siguiente. Los imanes se orientan en una dirección, aproximada, jóvenes, norte-sur. En una dirección aproximada norte-sur terrestre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahorita vamos a indicar eso. Los imanes se orientan básicamente en una dirección aproximada de norte-sur. ¿Estamos de acuerdo? Y eso básicamente, jovencitos, se produce porque nuestro planeta, el planeta Tierra, jóvenes, es
rodeado por un campo magnético, ¿correcto? Rodeado por un campo magnético. Ahí está. Listo. Ahí está. Vamos a indicar acá, jóvenes, la Tierra. Ahí está. Y, a ver. A ver, ahí está, jovencitos. Un imán en forma de aguja, un imán en forma de aguja se va a orientar en la dirección norte-sur aproximadamente. ¿Estamos? Se orientan en la dirección norte-sur geográfico. ¿Ya? En esa dirección norte-sur geográfico. En la dirección norte-sur geográfico. Esto de acá, jóvenes, viene a ser el polo norte geográfico. ¿Estamos? Este viene a ser el polo norte geográfico. Este de acá, jovencitos, viene a ser el polo sur geográfico. ¿Estamos? Polo norte geográfico, polo sur geográfico. Vamos a indicarlo de la siguiente manera. ¿Estamos? Esto de acá, jovencitos, y esto de acá van a representar algo importante dentro de lo que se llamaría el campo magnético de la Tierra. La Tierra genera a su alrededor un campo electromagnético. Evidencia de ello son las famosas auroras boreales que aparecen en las zonas polares. Jóvenes, a esto se le llama polo norte magnético y este vendría a ser el polo sur magnético. ¿Estamos? Listo. Ahí vamos a indicarlo así, mira. NM se llama polo norte magnético. Magnético. Y PSM se le llama polo sur magnético. Magnético. ¿Estamos? Los imanes se orientan en esa dirección, norte-sur. Se orientan en esa dirección, norte-sur. ¿Estamos? ¿Listo? Uy, caramba, no se ve esa parte. A ver. A ver, vamos a ponerla acá, ¿ya? PNM se llama polo norte geográfico. Y PSM, ¿qué significa eso? Polo sur perdón, no es geográfico, es magnético. Polo norte magnético. Magnético, polo sur magnético. Magnético. Entonces, ahí tenemos, ahora sí, ¿ya se ve? ¿Sí? El polo norte magnético aproximadamente, jóvenes, nace en la zona de Australia.
se encuentra en Australia y el polo sur magnético se encuentra aproximadamente en Alaska. Entonces, si te preguntan, ¿el polo norte de un imán apunta exactamente hacia el polo norte geográfico de la Tierra? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería, muchachos? ¿Apunta exactamente hacia el norte geográfico? La respuesta es no. Tiene una cierta aproximación, ¿correcto? Una cierta aproximación, pero no es exactamente hacia el norte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, jovencitos. La Tierra presenta un campo magnético. La Tierra presenta un campo magnético. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí tenemos algunos alcances con respecto, muchachos, a la parte de magnetismo. ¿Sí? Toma nota, por favor, rapidísimo, cópialo al toque. ¿Sí? Toma nota rapidísimo para poder avanzar, ¿no? Tómale captura de pantalla, por favor. ¿Sí? A ver, tómale captura de pantalla, jovencitos. ¿Ya le tomaron? ¿Sí? Muy bien. Bien, jóvenes. Punto número 2. Vamos a indicar lo que se llamaría campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Vamos a indicarlo de la siguiente manera. Es aquella región que rodea a una sustancia magnética, entre paréntesis, un imán, o a un conductor, de corriente eléctrica, o a un conductor de corriente eléctrica, Entonces, cuando hablamos de campo magnético, jóvenes, hablamos de aquella región que comienza a manifestarse o se presenta en una sustancia magnética como los imanes, o como en el caso que vamos a ver más adelante con respecto a los conductores de corriente. Jóvenes, en un imán, mira acá por favor, en un imán, ¿sí? El campo magnético se representa, jóvenes, de la siguiente manera. Mira, aquí tenemos un imán en forma de barra,
Aquí tenemos un imán en forma de barra y, jovencitos, alrededor de ese imán se va a formar el campo magnético, una forma de materia que le va a permitir ejercer interacciones con otros imanes o con sustancias magnéticas a cierta distancia. Repito, ¿qué es el campo magnético? Es aquella región que rodea a toda sustancia magnética o a un conductor de corriente eléctrica que le permite interactuar con otras sustancias magnéticas a cierta distancia. Jóvenes, en el caso de los imanes, sur, norte. El campo magnético, jóvenes, se va a representar de esta manera. El campo magnético se representa así. Líneas que salen del norte e ingresan al sur. Líneas que salen del norte e ingresan al sur. Mira, tal como se puede observar aquí. Ahí está, jovencitos. Esto que estás viendo me representa, muchachos, el campo magnético alrededor de un imán. Ahí está, mira. Ahí está, jovencitos. Esto que rodea un imán, esto que está rodeando a un imán, jovencitos, se le llama campo magnético. Y estas líneas de acá, se le llama líneas de inducción. Se les llama líneas de inducción, ¿correcto? Líneas de inducción. Para poder representar el campo magnético, sale del norte, salen del polo norte e ingresan al polo sur. Ay, perdón. Salen del polo norte, gracias, salen del polo norte e ingresan al polo sur, por fuera. ¿Está bien o no? ¿Sí? Por fuera, salen del norte e ingresan, ¿por dónde, muchachos? Por el polo sur, ¿de acuerdo? Esa es la representación del campo magnético alrededor de un imán. Ahora, para representar la intensidad de campo eléctrico, o sea, quiero saber qué tan intenso es este campo magnético, vamos a introducir un vector. A ver, eso lo voy a escribir acá, jóvenes. Ahí está, mira. Lo vamos a indicar de esta manera. Para medir la intensidad del campo magnético, para medir la intensidad de campo magnético en un punto de la región que rodea a un imán,
que rodea un imán. Ahí está, jóvenes. Para poder medir la intensidad del campo magnético en un punto de la región que rodea a un imán, se introduce un vector. Se introduce un vector tangente a las líneas de inducción. Tangente a las líneas de inducción. Tangente a las líneas de inducción. ¿Correcto? Tangente a las líneas de inducción. A este vector, coma, a este vector le llamamos, así, jovencitos. ¿Cómo se le va a llamar a ese vector que me va a ayudar a representar la intensidad del campo magnético en un punto del espacio? Ese vector, jovencitos, se grafica tangente a las líneas de inducción. Tangente a las líneas de inducción. ¿Correcto? Siempre se representa de forma tangencial a las líneas de inducción. ¿Estamos? Ahí está, mira. Siempre de forma tangente. ¿Estamos? A este vector le llamamos inducción magnética. Le llamamos inducción magnética. Le llamamos inducción magnética. Inducción magnética. Ahí está. Y se representa con la letra B. ¿Estamos? Vuelvo a repetir. Ese vector, este vector que me ayuda a medir la intensidad del campo magnético se grafica de forma tangencial a las líneas de inducción. Se representa de forma tangencial a las líneas de inducción. A ese vector se le llama inducción magnética. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Ese vectorcito llamado vector intensidad, vector inducción magnética, se grafica de forma tangente a las líneas de inducción. ¿Estamos? Mira, date cuenta de este caso, mira. Esto que estás viendo, por ejemplo, esto que estás viendo acá es una línea de inducción. Vamos a indicarla así para abreviar. LIN. LIN. ¿Qué cosa es LIN? ¿Qué cosa es LIN? Línea de inducción magnética. Correcto. Línea de inducción magnética. Jovencitos, ¿cómo se representa ese vector inducción? Ese vector se representa de forma ¿qué? Tangencial. Se representa de forma tangencial. Jovencitos, ¿qué sucede al hacer esto? Un imán
se va a orientar en esa misma dirección, en la dirección de la línea del vector inducción. Ahí está, mira. Ahí está el imán, jovencitos. El imán se va a orientar en la dirección de ese vector. ¿Estamos? ¿Sí? Jóvenes, en el caso de que la línea sea una línea recta, también la línea sea una línea recta, el vector inducción se grafica, jóvenes, el vector inducción se grafica de manera colineal. Se representa de forma colineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. En el primer gráfico debería ir rojo a azul. Perdón. ¿Está bien? Lo que sucede, mi estimado, mira, date cuenta, por favor. El polo norte del imán se siente atraído por la parte sur. Esta parte debe ser sur. Date cuenta. Y esta parte de aquí debe ser norte, porque la línea va en este sentido. Y el campo magnético, el vector, está en el sentido de la línea de inducción. Date cuenta. Y ese pequeño imán que tú colocas se orienta en esa dirección. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Ya? Mucho cuidado con esa parte. ¿Ya? Se va a orientar en esa dirección. Muy bien. Ahora, para un conductor de corriente, claro, pero eso ya son cosas más que se pueden tratar en otro momento, mi estimado. Pero sí, es cierto lo que tú me mencionas. Ahí está. Jóvenes, en el caso de las líneas de inducción, jovencitos, ¿correcto? Aquí vamos a indicarlo, no te vayas a olvidar de que las líneas de inducción van del norte al sur respectivamente. Jóvenes, en el caso, en un conductor de corriente, en el caso, jóvenes, de un conductor de corriente, a esto le vamos a llamar el efecto Oersted. Le vamos a llamar el efecto Oersted. Jóvenes, en el efecto Oersted, ¿a qué se refiere, muchachos? Se refiere a lo siguiente. Hans Christian Oersted descubrió, jovencitos, mientras trabajaba con circuitos eléctricos en compañía de sus estudiantes, observó, jovencitos, que al paso de la corriente eléctrica por un conductor, al paso de la corriente eléctrica por un conductor, de un mayor a un menor potencial, al paso de la corriente por un conductor, se genera a su alrededor un campo magnético. Se genera a su alrededor, jovencitos, un campo magnético.
Ahí está. Un campo magnético. Se genera a su alrededor, jovencitos, un campo magnético. Ahí está. Vuelvo a indicar, al paso de la corriente, se genera, jovencitos, un campo magnético. Un campo magnético. Se genera un campo magnético. ¿Estamos? Ese campo magnético rodea al imán. Rodea al imán, jovencitos. Para poder indicar, jóvenes, el sentido de ese campo magnético, usamos, muchachos, una regla conocida como regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha me permite a mí, jóvenes, indicar el sentido del campo magnético que rodea a un imán. Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, jóvenes. ¿Sí? Regla de la mano derecha. ¿Cómo es la regla de la mano derecha, jóvenes? El dedo pulgar me indica el sentido de la corriente. Mira, me indica el sentido de la corriente. Y los 4 dedos y los 4 deditos, el sentido del campo magnético. Entonces, vamos a indicarlo así. Acá, jóvenes, me representa el sentido de la corriente. Los 4 dedos, el sentido del campo. Campo magnético. ¿Estamos? Me indica el sentido del campo magnético. En el caso de un conductor, en el caso, jóvenes, de un conductor de corriente, repito, aquí está el conductor. Este va a ser el conductor, jóvenes. Entonces, mi mano derecha, regla de la mano derecha, la corriente, jóvenes, mira la corriente, pasa la corriente y el campo magnético lo rodea. El campo magnético lo rodea. ¿Estamos? A eso le llamamos regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, Eso es lo que dice. Regla de la mano derecha. Así es. ¿Estamos? Regla de la mano derecha. Ahora, el vector inducción se representa de forma tangente a esas líneas de inducción. Se representa de forma tangente a esas líneas de inducción. Date cuenta de esa forma, jóvenes. ¿Cómo se va a representar el campo magnético alrededor de un imán? Observaciones. Observaciones. Observación número 1, jóvenes.
vista frontal. Jóvenes, ustedes están viendo al conductor frente a frente. Frente a frente. Yo lo estoy viendo frente a frente. ¿Saben o no? ¿Sí? Frente a frente. Esto de acá, jovencito, me representa un conductor paralelo a la pizarra. Paralelo a la pizarra. Frente a frente. Lo estás viendo así. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Listo. Vamos a indicar, jóvenes, el sentido de la corriente. Jovencitos, aplico la regla de la mano derecha. Ahí está. Aplicamos la regla de la mano derecha. Mira, 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 mira. Corriente, corriente, corriente. Mi campo magnético lo rodea. Mi campo magnético lo rodea. Va a ir en ese sentido. Ahí está, jóvenes. El campo magnético lo rodea. Jóvenes, aplicando la regla de la mano derecha, aplicando la regla de la mano derecha, jovencitos, date cuenta de algo. El campo magnético va a estar en un plano perpendicular al conductor. Ahí está, mira. El campo magnético estará en un plano perpendicular al conductor. Ahí está. El campo magnético está en un plano, perpendicular al conductor. Date cuenta de eso, ¿ah? Está en un plano perpendicular al conductor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se nota ahí? Sí, está en un plano perpendicular al conductor. Jóvenes, no se vayan a olvidar aplicar la regla de la mano derecha. Aplicamos la regla de la mano derecha, jovencitos, regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. No te olvides, el pulgar me representa el sentido de la corriente y los 4 dedos me indican el sentido de las líneas de inducción magnética. Lin, ahí está. ¿Estamos? Me representa de esa manera. Ahora, te hago una pregunta. Te hago una preguntita. Las líneas de inducción, ¿cómo se representan siempre? ¿Cómo se representan los vectores? ¿Cómo se representan esos vectores? Tangente a las líneas. Muy bien. Siempre tangente a las líneas de inducción. Por favor, toma captura de pantalla. Tómale captura de pantalla si gustas. Rapidísimo para poder seguir avanzando.
¿Ya está? Muy bien. Borramos esta parte de aquí. Observación número 2. Observación número 2. Jovencitos, vamos a establecer una regla de signos. Vamos a establecer una regla de signos para representar el campo magnético. Jóvenes, observan aquí, por favor, la intensidad de corriente. Línea de campo magnético. Línea de campo magnético. Ahí está, mira. Jóvenes, regla de la mano derecha. Mira, mira, mira acá, por favor. Regla de la mano derecha, regla de la mano derecha. Observa. La corriente. Mira mis 4 dedos, mira mis 4 dedos. ¿Entran por el lado derecho o no? ¿Mis dedos entran por el lado derecho o no? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Sí, ¿Sí? Mira, 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 mira. Mi dedo pulgar, mis 4 dedos entran por el lado derecho. Entran por el lado derecho. Jóvenes, cuando entran por el lado derecho, cuando entran mis dedos, se representa con una X. Con una X. Esto me indica, jovencitos, que es entrante. Entrante. ¿Estamos? Repito, por favor, mira acá. La corriente, mis dedos, mis 4 dedos, entran por este lado derecho. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya, te pregunto. ¿Y por el lado izquierdo qué hacen mis dedos? ¿Qué hacen mis dedos? Salen. Y cuando salen, lo representas con un puntito. ¿Estamos? Se representa con un puntito. ¿Estamos? A esto le llamamos saliente. Saliente. ¿Estamos? ¿Sí? No te vayas a olvidar de esa regla. Saliente. ¿Está bien o no? Saliente. Entrante. ¿Estamos? Listo. Tengo una pregunta. ¿Cómo lo estás viendo el conductor? ¿Cómo lo estamos viendo el conductor? ya. No, 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 no. Al conductor. ¿Cómo está el conductor? ¿Cómo está el conductor? Frente a frente, frontal. ¿Está bien o no? ¿Sí? Paralelo a la pizarra. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Paralelo a la pizarra. Frente a frente. Ahora, además, hay otra manera, jovencito, de representar ese conductor. ¿Estamos? Cuando, por ejemplo, lo queremos representar de esta manera. Tenemos un plano. Tenemos un plano y el conductor atraviesa el plano. Ahí está, mira. No sé si te das cuenta, pero creo que es bastante notorio cómo ese conductor está atravesando el plano, ¿sí o no? ¿Sí? Ese conductor está atravesando el plano. Supongamos aquí, jovencito, lo siguiente. La corriente eléctrica y aquí está el observador. Observador. No se ve.
Ahí está, ¿lo ves? ¿Ahí se ve? Sí, sí, ¿no? Sí se ve mejor, ¿no? Muy bien. Esto de acá, jóvenes, va a ser la pizarra. Eso de acá va a ser la pizarra. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces, esta es la pizarra y aquí está el conductor atravesando la pizarra, pero de forma perpendicular. Lo está atravesando, jovencitos, de forma perpendicular. Date cuenta, mira. Lo está atravesando de forma perpendicular a esta pizarra. Tú estás aquí. Este es tu ojo. Tú eres el observador. Tú estás viendo aquí, jóvenes. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahora, te hago una pregunta. Cuando la corriente sale del plano, se representa, jóvenes, con un puntito. Pero cuando tú veas que la corriente está entrando, esa corriente se representa con una X. ¿Estamos? ¿O está bien o no? ¿Sí? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién es él? Él. Tú, pues, claro, tú, porque tú estás frente a la pizarra. Estás frente a la pizarra. Estás acá. Estás ahí. ¿Correcto o no? ¿Sí? Tu ojo está acá. Ahora, yo veo que la corriente sale del plano. La corriente sale del plano. ¿Cómo se representa cuando está saliendo? Un punto. Pregunta. ¿Y cuando la corriente entra al plano? Con una X. Muy bien. Muy bien. Ahora. Luego, jóvenes, miren acá, por favor. ¿Qué significa este puntito I? ¿Qué significa ese puntito I, jóvenes? ¿Qué significa ese puntito I? Sale, pero ¿quién está saliendo? ¿Quién está saliendo? La corriente, pero ¿sale de dónde? ¿De dónde está saliendo la corriente? De la pizarra, muy bien. La línea de inducción, jóvenes, la línea de inducción se representa así. Una circunferencia, ¿correcto? Cuyas líneas de inducción giran ¿en qué sentido? ¿En qué sentido, jóvenes? ¿Qué sentido? Antihorario. ¿Cómo lo hice? Regla de la mano derecha. La corriente sale, mis 4 dedos giran en sentido ¿qué? Giran en sentido ¿qué? Antihorario. Jóvenes, el vector inducción se representa de forma tangencial. Vector. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no?
¿Sí? Allí está el vector. ¿Hoy lo ves o no? ¿Sí? Así se representa el vector inducción. Así se representa, jovencitos, el vector inducción. Ahora, tengo una pregunta. Si es una X, ¿qué significa? Si es una X, ¿qué significa? Entra, pero ¿quién está entrando? ¿Quién está entrando? ¿Quién está entrando? ¿Quién está entrando? ¿Quién? La corriente, muy bien, la corriente. Te hago una pregunta, pero ¿a dónde? ¿A dónde está entrando? ¿En dónde? ¿En dónde? A la pizarra, muy bien, a la pizarra. Su línea de inducción, ¿en qué sentido va a girar? ¿En qué sentido? Habla, habla. En sentido horario, muy bien. En sentido horario. Ahí está. Profesor, ¿por qué? Mira acá, criatura. Regla de la mano derecha. Mira. Mira. Entra. 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 ¿En qué sentido está girando, jóvenes? ¿En qué sentido? Oye, habla, pe. ¿En qué sentido? O horario. Muy bien, en sentido horario. ¿Estamos de acuerdo? Siempre en sentido horario cuando es entrante. ¿Correcto? Ahora, pregunta. ¿Cómo te la coloco a los vectores inducción? ¿Cómo te coloco a los vectores inducción? No me dejas terminar la frase. Ah, ya. ¿Cómo la coloco? ¿Está? Tangente. Muy bien, jovencitos. Muy bien. Siempre de manera tangencial, mira. Date cuenta, cachimbo. Date cuenta. Listo. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Oye, ¿sí o no? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien, jovencitos. Por favor, toma nota rapidísimo. Voy a borrar este de aquí para pasar a la parte de los cálculos matemáticos. No, depende de dónde quieras calcularlo. Si lo quieres calcular aquí, solamente con él basta. Si quieres calcularlo aquí, él solamente basta. Esta es una referencia nada más, para ver cómo se grafica nada más. ¿De acuerdo? Es una simple referencia. Listo. Muy bien, a ver, vamos a ver entonces. A ver, un ratito. Vamos a ver entonces, jóvenes, la ley de Biot y Savart-Laplace. ¿Ya? Punto 3. Ley
de Biot-Savart. Laplace. 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 Ahí está, Laplace. ¿Correcto? Muy bien. ¿Para qué nos sirve la ley de Biot-Savart-Laplace? Jóvenes, vamos a indicarlo así. Nos permite calcular el módulo de B. ¿Qué me representa B? ¿Qué me representa B? A ver, vamos. ¿El vector qué? ¿El vector qué? ¿Qué me representa? ¿El vector qué? El vector tangencial, pero tiene un nombre. El módulo del vector de B, ¿no? Que sería inducción magnética, ¿no? Inducción magnética. Inducción magnética. Ahí está, ¿no? Nos permite calcular el módulo del vector inducción magnética dependiendo del conductor. Dependiendo del conductor. ¿Listo? Dependiendo del conductor. La primera forma, jóvenes, uy, estamos casi sobre la hora. Acá. La primera forma, jóvenes, va a ser para un conductor, largo e infinito. Para un conductor rectilíneo, mejor. Para un conductor rectilíneo. ¿Estamos? Jóvenes, vamos a suponer que aquí se tiene un conductor finito, un conductor con extremos. Acá tenemos un conductor con extremos, ¿de acuerdo? Este conductor es un conductor con extremos, ¿correcto? Es un conductor finito. ¿Estamos? A ver, un ratito, jóvenes. Ajá, listo. Ya estamos. A ver, acá tenemos un conductor, ¿estamos de acuerdo? Un conductor largo e infinito. ¿Estamos? Perdón, largo y finito, finito, o sea, tiene extremos. Tiene extremos. Vamos a medir el campo magnético aquí, en este punto P.
a cierta distancia. A cierta distancia. ¿Estamos? Tenemos cierto conductor rectilíneo, ¿no? De cierta longitud, o sea, este conductor es finito, ¿ya? Este conductor es finito, por donde pasa una corriente eléctrica. Por donde pasa una corriente eléctrica, jóvenes. Ahí está. Pasa una corriente eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Escúchame aquí. Voy a trazar aquí y acá. Y se van a formar, jovencitos, ángulos alfa, teta. Alfa y teta. ¿Estamos? Se van a formar esos ángulos. Alfa y teta. ¿Queda claro hasta ahí? Alfa y teta. Se van a formar estos ángulos con la distancia que es perpendicular. Jovencitos, regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, jóvenes, para indicar el sentido del conductor. Una pregunta. ¿Cómo es el campo magnético aquí? ¿Entrante o saliente? Vamos, regla de la mano derecha. Mis 4 dedos que hacen esta zona. ¿Entran, sí o no? Entran, ahí están. Entra. Jóvenes, voy a calcular el campo magnético en ese punto. Voy a calcular ese campo magnético en el punto P. Jóvenes, en ese punto P, en ese punto P, jovencitos, el campo magnético se va a calcular así. El campo magnético se calcula de esta manera. Campo magnético se calcula así. Concéntrate. Una constante física, mu sub 0, por la corriente, sobre 4 veces pi por la distancia. 4 veces pi por la distancia, multiplicado por el seno de alfa más el seno de teta. De esa manera, jovencitos, vamos a calcular el campo magnético para un conductor finito, para un conductor, ¿sí?, con extremos. ¿Estamos? ¿Sí? Se nota bien, ¿no? La formulita. Mu sub 0 multiplicado por I sobre 4pi por D, multiplicado por seno de alfa más seno de teta. Jovencitos, a mu sub 0, se le llama así, jóvenes, permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética. ¿Y cuál es su valor, jóvenes? ¿Cuál es el valor de esa permeabilidad magnética? Mu sub 0 va a ser igual a ¿quién? Jóvenes, la unidad de medida se le llama Tesla. Se le llama Tesla. La unidad de medida se le llama Tesla. ¿Estamos? ¿Sí? Mu sub 0
No es el 4, es mu sub 0. ¿Correcto? Mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. Tesla, metro por ampere. Así se lee, muchachos. Tesla, metro por ampere. ¿Correcto? Es lo que corresponde, muchachos, al caso de un conductor rectilíneo. Un conductor rectilíneo que tiene extremos. Ese conductor tiene extremos. ¿Estamos? Ahora, si queremos ver o analizar este conductor, pero en el caso de un conductor semi-infinito o para un conductor infinito y para un conductor circular y para un solenoide, ya lo vamos a ver en otra oportunidad. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ha llegado la hora de decirnos adiós. Voy a coordinar con Carolina para poder ver si podemos recuperar una clase, al menos hacer una clase de 2 o 3 horas, ¿correcto? Un seminario, ¿ya? ¿Qué les parece bien un domingo? ¿Está bien un domingo? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Un domingo? Ya. Voy a coordinar entonces con Carolina. ¿Ya? Claro, nos falta. Ya, te voy a dar 3 horas. 3 horas te voy a dar. ¿De acuerdo? No, 4 no, 3 te voy a dar. ¿Ya? Para poder ver todo lo que corresponde a electromagnetismo. Yo lo voy a indicar dentro de un ratito. ¿Ya? Voy a comunicarme con Carolina para poder ver qué día lo podemos hacer. ¿Ya, chicos? Bien, jóvenes, cuídense. Nos vemos. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima. Chao, muchachos.